Bienvenida a este primer episodio de 4 para una serie que vamos a estar platicando sobre el perdón. Perdonar no te sana, pero entender por qué tienes la necesidad de perdonar sí lo hace. Nos enseñaron que perdonar es una virtud y esto lo aprendimos desde chiquititas, que las personas buenas perdonan y que las que no lo hacen se quedan atrapadas en el rencor. Pero el perdón, tal como lo aprendimos, más bien termina convirtiéndose en una carga, en una meta que más bien lo vivimos desde la mente, cuando el alma lo que necesita es un descanso y es ligereza. Lo que en realidad busca es comprensión, porque el perdón no nace de las palabras te perdono, sino en el instante en que entiendes lo que esa situación vino a enseñarte. La mente vino a cerrar capítulos, pero el alma vino a entenderlos. O más bien diría yo, comprenderlos, porque entender es desde la mente, desde el análisis, y comprensión es desde el corazón. Y ahí está la diferencia entre el soltar de verdad o simplemente pretender que ya lo hicimos, porque cuántas veces decimos que perdonamos, pero que no hemos olvidado. En este episodio quiero acompañarte a mirar las 5 trampas más comunes del perdón. Esas formas sutiles en que el ego se disfraza de amor, cuando en realidad lo que está haciendo es evitando sentir. Y no para que juzgues estas 5 trampas, sino más bien para que puedas reconocerte en ellas con compasión. Porque creo que todos hemos caído alguna vez en todas. Y es que así hemos sido educados. Eso es lo que hemos ido absorbiendo de nuestro entorno, pero la cosa está cambiando. Como bien diría la película, termina con nosotros para las siguientes generaciones. Hace algún tiempo acompañé a una mujer que me decía, Silvia, pero es que ya perdoné a mi papá y se sigue repitiendo este patrón que tengo con los hombres. Y lo decía, él ya lo perdoné como orgullosa, como que por fin lo había logrado. Había ido a terapia, había hecho meditaciones, rituales, cartas, había hecho todo y por fin me decía que lo había perdonado. Sin embargo, cuando hablaba de él, todavía se notaba una cierta tensión en su cuerpo. Y como bien decía, el patrón con los hombres se seguía repitiendo. No se había ido después de haber hecho todas estas cartas, meditaciones y rituales de perdón. Y ella seguía atrayendo hombres emocionalmente ausentes, poco disponibles, incapaces de quedarse cuando ella finalmente abría su corazón. Y al principio pensó que era mala suerte, después fue un poco más profundo y se dio cuenta que tenía este tema con su papá. Sin embargo, durante la sesión se dio cuenta que en el fondo seguía tratándole de demostrar a su papá que ella era digna de amor, de ser vista, de ser recibida, de que una persona podía estar emocionalmente presente con ella. No era falta de perdón hacia él, sino más bien una falta de comprensión hacia ella misma. Su niña interior aún creía que si era espiritual, que si era buena, si era comprensiva. Entonces podía ganarse ese amor que ella no recibió. Y cuando entendió esto, el peso del perdón desapareció por completo. Y no porque hubiera cambiado su forma de perdonarlo o hizo un ritual más o que su padre hubiera cambiado, sino más bien lo que cambió fue la forma de mirarse a ella misma. Y eso pasa muchísimo. Creemos que perdonamos a la otra persona, pero lo que realmente pasa es que es dejar de exigirnos a nosotras mismas que nunca debimos de habernos lastimado de esa forma. Y bueno, vamos a ir desglosando a través del episodio este tema, si es que ahorita dices, pero ¿cómo, Silvia? ¿Cómo que ella se lastimó solita? Así que vámonos por la trampa número 1. Creer que alguien te hizo algo. Nadie te hace nada. Eso que estás viviendo es justo lo que necesitas para voltear a ver algo en ti que no estás queriendo mirar. Cuando crees que alguien te hizo algo, estás entregando todo tu poder. Yo les explico que es como si tuvieran un ganchito con un hilito, y entonces cada vez que crees que tienes que perdonar a alguien, lo que haces es ponerte un ganchito y entregarles el hilito. Y lo que hagan o lo dejen de hacer, le están moviendo al ganchito. ¿Y a quién le duele? ¿Dónde está el ganchito atorado? Que nada más de imaginarlo me duele. Que esté una herida ahí abierta y que estés moviéndole al ganchito y le jales por un lado y luego le jales por el otro. Porque esa persona le jala al hilito cada vez que hace o dice algo que tú crees que no está bien hecho y que es algo que tú le tienes que perdonar a esa persona. Es muy físico, pero se me hace tan claro esa analogía.
Porque es como decir, hasta que el otro me pida perdón o se arrepienta de lo que hizo, yo voy a estar bien. Pero cuando de verdad comprendes que esa situación que viviste la tenías que vivir y te está mostrando una herida, algo no resuelto dentro de ti, eso lo cambia todo. Y entonces recuperas tu energía. Haz de cuenta que le dices, con permiso, dame este hilito, es mío, tú ya no tienes por qué estarlo jalando y moviendo. Esto me recuerda a una vez que una mujer llegó y venía muy lastimada, con mucho dolor, con mucho coraje, con mucho enojo, de que había sido traicionada por su mejor amiga. Pero al profundizar se dio cuenta que lo que más le dolía no era la traición, sino todas esas veces que ignoró las señales por no saber poner un límite, por este miedo a poner un límite, porque era su mejor amiga. Y entonces mi mejor amiga me traicionó, se convirtió en un yo no quería ver. Y en ese instante el perdón deja de ser necesario, porque ya no hay culpas, solamente hay comprensión. Hay este entendimiento, pero desde el corazón, no desde el análisis y desde el raciocinio, desde la mente. Así que nadie te hace nada. Pasamos a la trampa número 2. Si algo te incomoda, es que hay un mensaje para ti. Y aparte, uno súper personal. Sé que me has escuchado decir esto, pero es que es la raíz de todo. Todas estas incomodidades, que obviamente esa incomodidad, ¿en qué se traduce? En tristeza, en enojo, en desesperación, en traición, en abandono, en rechazo, en todo eso que nos incomoda y que se siente feo sentir, es que ahí está el mensaje para ti. Y eso no significa que esté habiendo un error en tu vida. Es la forma en que tu alma te dice, hey, aquí hay algo que observar. Pero muchas veces el ego lo disfraza y lo justifica. ¿Cómo? Diciendo, ay, no es para tanto, por favor. O, pero ¿cómo estoy enojándome por esto? Está mal que me enoje. No debería de ser tan enojona o no debería de... Es más, me recuerda una vez a un tema de envidias y presunción. Era una persona que le incomodaba demasiado cuando cierta persona hablaba de sus logros o de lo que había obtenido, lo que se había comprado, lo que había vivido. Y ella decía, oye, es que es una presumida, ¿por qué presume si sabe que yo ahorita no puedo comprar? ¿Por qué viene y me platica? Y estaba enfrascada en eso y ella en el fondo lo que esperaba era como un perdón, discúlpame, no debí de haber dicho eso enfrente de ti. Y entonces ella estaba esperando perdonarla. Pero esa es la mejor forma de callar lo que duele. Y te fijas cómo ahí se coló el ego. Y entonces también la historia que ella se contaba era cómo, pero soy una mala persona, ¿por qué siento esto cuando ella habla de sus cosas? Y el ego trata de callar eso que duele. Pero más bien era una invitación de su alma a ir un poco más profundo. Y eso que parecía envidia en la superficie, lo que en realidad era su propio deseo reprimido de brillar y de conectar con la abundancia. El perdón no se trata de no sentir envidia o de disfrazar las cosas para que no duelan. Se trata de escuchar lo que esa incomodidad, en este caso la envidia, trata de comunicarte. Entonces, eso que incomoda trae un mensaje súper específico para ti. Y pasamos a la trampa número 3. Ese personaje al que tú necesitas perdonar es solamente el mensajero. No lo crucifiquemos. Ese personaje que es el malo del cuento y que tiene que venir a pedirnos una disculpa o que nosotros vamos a ser las heroínas del cuento diciendo te perdono por lo que me hiciste, es simplemente un mensajero. Y es que, aunque no te acuerdes, tú hiciste un trato con él, hiciste un acuerdo. Y eso que él te hizo es honrar su parte del trato. Y ahora te toca a ti honrar tu parte del trato. ¿Para qué se hizo ese acuerdo? Para que tú pudieras observar en ti algo que no estás mirando en esta experiencia humana. Es un trato muy bizarro, sí, muy incómodo, pero porque lo estamos observando desde estas 3 dimensiones. Esto va mucho más allá. Y a lo mejor has escuchado quizá el nombre de estos tratos, de estos acuerdos, de estos contratos que se llaman registros akáshicos. Ahí es donde se guarda toda esta información, pero obviamente no la tenemos consciente, está en nuestro inconsciente. Y te invito a pensar en todas esas veces en que alguien, un personaje o un mensajero, te invitó a ver algo que no habías podido ver. Esa pareja que te invitó a voltear a ver tu dependencia quizá, ese jefe que a lo mejor te obligó a poner límites, ese hijo que te invita a practicar tu paciencia,
cada uno de ellos está siendo un mensajero. Y cumplir tu parte del trato es voltear a ver esa dependencia, esa falta de límites, esa impaciencia. Y cuando la volteas a ver, estás cumpliendo tu parte del trato. Y entonces ese contrato, ese acuerdo, ya no tiene razón de ser. Y es cuando entonces las cosas cambian. Porque si tú cambias, todo alrededor tuyo cambia. Pero hasta que dejas de crucificar a ese mensajero, es entonces cuando puedes voltear a ver el mensaje. Desde la culpa, desde culparlos o creer que necesitas perdonarles algo, estás en un ciclo atorada. Y cuando entiendes el mensaje, ese mensajero deja de tener completo poder sobre ti. Y pasamos a la trampa número 4. No hay nada que perdonar. Si puedes ver en estas 3 trampas, al final del día, se disuelve la necesidad de perdonar. Pero en esta trampa vamos a ver algo con una frase que me voló la cabeza la primera vez que la escuché. Y es que si tú fueras esa persona, hubieras hecho exactamente lo mismo. Y esto de primera instancia puede pegar muy feo, porque dices, no, pero yo no traiciono, no, pero es que yo sí estoy emocionalmente disponible, no, pero es que yo no me paso de los límites, yo jamás voy a hacer esa imprudencia o voy a decir esa barbaridad o etcétera, etcétera. Y claro que cuesta aceptarlo, sobre todo cuando tenemos clasificado que lo que pasó fue algo súper grave, porque desde la neutralidad no hay mejor ni peor, ni grave o no grave. Ojo, sí hay dolor, definitivamente hay incomodidad, pero cuando tenemos clasificado algo como muy grave es cuando más duele aceptar esta frase. Pero esta frase encierra una sabiduría inmensa y es aceptar que todos y cada uno de nosotros, incluidas nosotras mismas, estamos haciendo lo mejor que podemos siempre. Y cuando miramos desde este lugar, el juicio ya no tiene sentido. Ya no hay personajes buenos y personajes malos. Simplemente hay diferentes caminos y humanos aprendiendo. Ya no hay buenos ni malos, simplemente hay almas aprendiendo. Sí, Silvia, pero es que lo que hizo es súper grave. Ya estamos emitiendo un juicio. No te digo que no vaya a doler y que hay que atender y hay que ir profundo, pero si tú hubieras estado en su lugar, con su historia, con sus heridas, con su experiencia, tendrías todo lo que esa persona tiene para haber actuado como actuó. Y entonces el perdón se disuelve de nuevo y se transforma en comprensión. Otra vez desde el alma, no entender desde la mente, sino realmente comprender desde el corazón. Y comprender no borra lo que pasó, ni quita el dolor, pero definitivamente cambia la forma en que vives lo que pasó, que realmente es de lo único que tenemos control. Y pasamos a la trampa número 5, y es que al creer que tienes que perdonar, te pones por encima y sobre todo con juicio, por encima de la otra persona. El decir, yo ya lo perdoné, esa frase esconde un ego espiritual que lo único que dice es que quiere tener la razón y que tú lo hubieras hecho mejor o que no hubieras hecho eso. Y bueno, con las otras 4 se disuelve todo, ¿estamos de acuerdo? Pero lo importante es que estamos emitiendo un juicio. Nos estamos colocando por encima de la persona y aparte emitiendo un juicio, creyéndonos con ese ego espiritual mucho mejor que la otra persona. Y desde el amor no necesitamos sentir que vamos un paso adelante, porque además las cosas no son lineales, son en espiral. No hay mejor ni peor desde la neutralidad. Porque mientras sigas creyendo que la otra persona se equivocó y que tú ya estás en otro lugar y ya estás más ascendida, sigues en uno de los puntos más básicos, que es la separación. Y donde hay separación, no hay amor. Y una persona consciente vive desde el amor, o sea, desde la igualdad. Y es que el amor verdadero no necesita perdonar, porque comprende. Entiende que ese personaje, ese mensajero y tú, los dos, están haciendo lo mejor que pueden, con lo que saben en ese momento. Desde ahí, la relación se limpia, como decimos en un curso de milagros, se vuelve una relación santa, o sea, una relación desde la igualdad. Ninguno está por encima del otro y el perdón se disuelve una vez más. Y lo que reina en ese momento es el amor. Algo súper importante es que no queremos negar el dolor o esa incomodidad,
pero lo que estamos transformando es la forma de vivirlo, desde una comprensión, desde una igualdad, desde el amor. Y el comprender no es justificar a nadie, sino más bien es mirar lo que fue sin exigir que las cosas hubieran sucedido de otra manera. Y es como cuando estás cuidando un jardín. No puedes arreglar la tierra con solo ponerle unas flores encima. Tienes que entrarle, ensuciarte las manos y ver qué está sucediendo en el fondo, porque si no, esa tierra no va a sanar. Así que el perdón auténtico acaba siendo para uno mismo cuando en verdad puedes observar la raíz de las cosas y que sea en completa neutralidad, sin juicio ni vergüenza. Cuando te atreves a mirar tu propia historia con la misma ternura con la que mirarías la historia de un niño. Desde este lugar, el dolor deja de ser el enemigo y se vuelve un gran maestro. Así que esta semana te invito a que en vez de intentar perdonar a alguien o perdonar algo, practica observarlo sin juicio. Cada vez que sientas una incomodidad o algo que duele, que te enoja, que te frustra o que genera una tensión en ti, detente a preguntarte, ¿qué parte de mí no está en paz con esto? Y revisa estas 5 trampas del ego a ver en dónde estás colocada en ese momento. En creer que alguien te hizo algo, en crucificar al mensajero, en creer que tú hubieras hecho las cosas diferentes y que lo que hizo estuvo muy mal hecho. Y una vez que identifiques en qué trampa estás, intenta salirte de la mente y baja al corazón para llegar a la comprensión. Y permite que el cuerpo te lo diga. Tal vez lo sientes en el pecho, tal vez lo sientes en la garganta, tal vez aprietas la mandíbula. El cuerpo te habla. Y solo nota dónde está y permítete transitarlo. Muchas veces en el estómago también es donde se hace el nudo en el estómago. Y si quieres llevarlo un pasito más allá, algo mucho más tangible, en tu journal por las noches puedes escribir: hoy me di cuenta que cuando sucedió esto se me hizo un nudo en el estómago, o hubo tensión en la mandíbula, o hubo un nudo en la garganta. Y escribe simplemente donde estás en ese punto. Puede ser una frase muy pequeñita, muy confusa, no importa. El chiste es que lo empieces a transitar y lo empieces a notar, que empieces a cambiar tu atención de el culpable hacia allá afuera, quien me tiene que pedir una disculpa o a quien tengo que perdonar, con en dónde lo siento, qué está sucediendo conmigo. Que te vuelvas una observadora, porque cuando miras sin juicio, es entonces cuando llega la comprensión. Así que no necesitas perdonar a nadie, sino más bien es comprender lo que esa situación te viene a mostrar. Gracias por acompañarme en este primer episodio de la serie del perdón. Y si algo que escuchaste te remontó a algo que te mueve mucho todavía, tómate un momento para respirar, para tranquilizar a tu sistema nervioso y agradécete por poder mirar más profundo. Y recuerda, el amor no necesita perdonar porque comprende, desde la igualdad y sin juicio. Y no sé si en alguna de las trampas pudiste observar algo, pero en el próximo episodio estaremos hablando del perdón hacia ti misma. Vamos a explorar la culpa, la exigencia y esa ternura que transforma la herida en comprensión. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Deseo que tengas un día pleno, lleno de gratitud y de mirar las cosas desde el amor, desde la igualdad y sin juicio.